Bueno, buenos días. Vamos a comentar un poquito el caso clínico de una paciente que tuvimos en la unidad, que fue de dificultoso manejo para nosotros y para los colegas que hemos consultado. La presentación es de la doctora Laura Olivera, que es residente del servicio, y le agradecemos la presencia a los compañeros de otras especialidades, a Servicio de Medicina, a Federico Roca y los otros compañeros que están presentes, porque es un caso complejo para nosotros y que, bueno, básicamente es el principal motivo de hacer esta reunión, que es aprender, y de parte nuestra seguramente somos los que más lo vamos a aprovechar en ese sentido. Le dejo la palabra a Laura, que va a hacer una introducción de 10 minutos y después va a presentar el caso clínico para que ustedes opinen. Bueno, este tema, como dijo Julio, el Ateneo surge a raíz del caso de un paciente que tuvimos ingresado en la UCI hace unos meses. Y bueno, para hablar de los estados hipertrombóticos, los definimos actualmente como desórdenes dentro de los estados trombohemorrágicos complejos en pacientes críticos, los cuales son un gran desafío diagnóstico para los intensivistas, sobre todo porque se caracterizan por la ausencia de síntomas típicos. Recordando lo de la hemostasia, que es un conjunto de procesos biológicos cuya finalidad es mantener la fluidez sanguínea e integridad del sistema vascular, que permite evitar y detener la pérdida de sangre tras una lesión, y consiste en un equilibrio de acciones procoagulantes y anticoagulantes. Dentro de las acciones procoagulantes está la producción de fibrina, y dentro de las acciones anticoagulantes, estas están mediadas por la fibrinolisis y la inhibición de y los inhibidores de la coagulación. Dentro de estos, el sistema proteína C, proteína S, antitrombina e inhibidor de la vida del factor tisular. La hemostasia fisiológica consta de algunas fases, las cuales son: frente a una lesión inicial, hay una vasoconstricción refleja que permite, ayuda a minimizar la pérdida sanguínea, y en la formación del tapón plaquetario. La fibrinoformación es el siguiente paso, y por último la fibrinolisis, que tras la resolución de la lesión implica la disolución del coágulo. Pero en realidad lo que en esta etapa se intentaba describir era las etapas de la coagulación, la cascada de la coagulación, que clásicamente se describían dos: la extrínseca, la vía extrínseca y la intrínseca, y actualmente se habla de un modelo celular que la describe con mayor precisión. En ese modelo, bueno, frente a una lesión se expone el factor tisular, que permite la unión a las plaquetas, la adhesión plaquetaria y la agregación plaquetaria, y la amplificación de la cascada de la coagulación con mayor formación de trombina, que lo que permite es la transformación del fibrinógeno en fibrina con la formación del coágulo. Para la exploración de la hemostasia, contamos inicialmente con la anamnesis y la exploración física, y con pruebas de orientación y pruebas específicas. Bueno, la trombosis es la generación de un trombo. La generación de un trombo in vivo es la consecuencia patológica de la activación del mecanismo hemostático normal, en el que hay un desbalance entre las acciones procoagulantes y las anticoagulantes implicadas en la hemostasia normal. Para hablar de la trombosis, desde 1856
Virchow describe su tríada, que hasta hoy tiene vigencia, en el que hay 3 factores implicados, el endotelio vascular, el flujo sanguíneo y los constituyentes sanguíneos. Los factores de riesgo protrombóticos, podemos hablar de factores primarios congénitos, factores primarios adquiridos y factores secundarios. Dentro de los primarios está el déficit de antitrombina, los déficits de proteína C y proteína S, el factor B de Leiden, la mutación de protrombina y otros. Y dentro de los primarios adquiridos, hiperhomocisteinemia, aumento del factor 8, aumento de los factores 9 y 10, y resistencia a la proteína C activada, además de los anticuerpos antifosfolipídicos. Y dentro de los factores secundarios, anomalías de la coagulación y fibrinolisis, podemos incluir anomalías plaquetarias y anomalías vasculares y radiológicas. Y el tratamiento antitrombótico está destinado a prevenir los accidentes tromboembólicos y evitar la extensión y complicaciones del accidente tromboembólico ya desarrollado, mediante inhibición del funcionalismo plaquetario, inhibición del proceso de la coagulación plasmática y lisis del trombo. En el caso clínico, es una paciente de sexo femenino de 52 años, con antecedentes personales de 4 gestas, 4 partos vaginales, sin historia de abortos espontáneos, hipertensa en tratamiento con enalapril, dislipemia, que abandona tratamiento hace 1 año, esteatosis hepática y gastritis. El 9 del 6, consulta por epigastralgia e intolerancia digestiva alta, con múltiples consultas en emergencia, donde se realiza analgesia y ecografía de abdomen, que lo que evidencia es barro biliar y estatosis hepática leve. El 30 de junio, dada la persistencia sintomática, reconsulta en emergencia, agregando al cuadro clínico inicial, diarrea aguda, dolor a palpación de epigastrio, hipocondrio derecho, sin defensa. Y de la paraclínica en emergencia se está con una leucocitosis de 20.000, una PCR de 393, funcional enzimograma hepático con bilirrubinas de 0,76, TGO y TGP en rango de 100, y una milasemia normal. Es valorado por el equipo de cirugía, donde se solicita una tomografía de abdomen y pelvis, que se realiza el día del ingreso, y que lo que evidencia es una voluminosa imagen de defecto de relleno endoluminal que se extiende desde la aorta torácica descendente y compromete la aórtica abdominal al nivel del pasaje tóraco-abdominal, ocluye completamente el tronco celíaco y la arteria hepática y esplénica, y se evidencia trombosis de vena esplénica y vena porta a nivel de su origen, permeable a nivel del ilirio y en el sector distal. Y a nivel de riñón izquierdo presenta algunas áreas hipodensas parenquimatosas en forma de cuña, a predominio de tercio inferior, que podrían corresponder a áreas de infarto, con arterias y venas renales permeables y de calibre conservado. Bueno, el 1 de julio se realiza una fibrolaparoscopía exploratoria diagnóstica que evidencia elementos de isquemia mesentérica crónica, y se plantea una nueva cirugía para tratamiento de trombosis aórtica. Ingresa a la unidad de cuidados intensivos en el postoperatorio inmediato, y el examen físico inicial se destaca una paciente lúcida, sin elementos de focalidad neurológica, normocoloreada, una taquicardia sinusal, sin elementos de falla cardíaca, pulsos presentes en 4 miembros y un electrocardiograma sin elementos de isquemia, con edema de miembro superior derecho en sitio de acceso venoso periférico para el contraste intravenoso por la tomografía computada. No sé si Federico y los compañeros de medicina quisieran opinar sobre la situación clínica que nos enfrentamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Acá estamos con Gonzalo Silveira, yo soy Federico Roca. Estamos también con un grupo de estudiantes acá atrás que están escuchando también. Eventualmente un cuadro clínico realmente complicado. Lo que podemos evidenciar, como ustedes mencionaron, fueron la trombosis arterial y venosa extensa, a nivel abdominal extensa. Y bueno, lo que no vi fue la crasis. ¿Estaba en la diapositiva anterior? ¿La crasis estaba en la diapositiva anterior? No me acuerdo bien, pero creo recordar que la crasis inicial era normal, por lo menos. Y bueno, en realidad, digamos, es una trombosis extensa, es un cuadro gravísimo, y nosotros lo que nos preguntamos siempre es cuál puede ser la etiología, cuál puede ser la causa, y en función de eso tratar de corregir alguna cosa. Con respecto a las etiologías, en realidad, cuando hay trombosis arterial y venosa al mismo tiempo, no son muchas las etiologías que se pueden plantear. Si bien uno pensaría que con todo lo anterior que tuvo, con ese cuadro de dolor abdominal previo y ese barro biliar, podría pensar en que hay un proceso inflamatorio a nivel abdominal, porque aparte todo está muy localizado. De hecho, en las imágenes, en la tomografía, no tiene absolutamente nada, y en la exploración operatoria lo mismo, o sea que eso en principio queda descartado. Dentro de las cosas que pueden dar trombosis arterial y venosa, la patología neoplásica está bien demostrado para lo venoso, no tanto así para lo arterial. Esa es la realidad. No obstante eso, hemos visto pacientes con neoplasias avanzadas que pueden hacer indistintamente trombosis venosas y arteriales, pero la evidencia a favor de lo arterial es poca. Por otro lado, con respecto a trombosis en sitios inhabituales y arterial o venosa, dentro de lo neoplásico están los mieloproliferativos, y en eso al ingreso tenía una trombocitosis, la paciente tenía más de 400.000 plaquetas, pero de hecho, no sé si después lo van a poner, pero creo que el JAK2, que es un marcador genético que se asocia a los mieloproliferativos, fue negativo. Lo otro que da también trombosis mesentérica y puede dar trombosis arterial y venosa, puede ser la hemoglobinuria paroxística nocturna, y después siempre está el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos que lo más frecuente, digamos, son las trombosis venosas, pero también hay arterial, y dentro de la arterial es lo cerebral, digamos, la trombosis, el accidente cerebrovascular. Básicamente un poco de eso. Creo yo, recuérdenme ustedes, pero creo que la crasis inicial era normal, porque después sí hubo alguna alteración en la crasis, en las plaquetas. Era normal, sí, la crasis, perdón. Ahí está. No sé, Gonza, si vos querés decir algo. No, en realidad un poco lo que dice Fede es eso. Uno, trombosis en sitios inhabituales, en particular, y cuando hay compromiso arterial, asociar el SAF es el que más tenemos que tener presente. Obviamente que cuando son cuadros graves y asocian trombosis en 3 o más sitios de manera consecutiva, en el contexto de sospecha del SAF es cuando se empieza a pensar en el síndrome antifosfolípido catastrófico. Es una presentación que es muy inhabitual del SAF, pero que siempre empieza a ponerse arriba de la mesa de la discusión en pacientes así, que son graves, pero realmente creo que los planteos que vos hacías, Fede, son los que uno pensaría. La crasis al principio tiene valor porque si el APTT estuviera espontáneamente alargado al inicio, el 50% de los pacientes que tienen IDO rúbico positivo tienen APTT espontáneamente alargado, entonces es un elemento de sospecha que nos permite a veces tenerlo más presente desde el inicio con la exploración básica. Y lo otro de la crasis importante es que en cuadros trombóticos, ver el fibrinógeno, si bien las micropatías trombóticas en general son justamente de pequeño vaso y no de gran vaso, pero ver que no haya consumo de fibrinógeno como otro elemento que apunte a otras etiologías. Tenemos en el grupo participando a la doctora Estela Calvo también. Estela, ¿vos querés comentar algo? Por ahora no particularmente. Ahora, quizá lo único que hay que decir que la crasis habitualmente, lo que nosotros usamos como crasis, jamás va a mostrar demasiado de trombofilia, sobre todo muestra de por qué algo está alterado, es decir, cuál es la causa, pero no tanto la parte de trombofilia.
Lo otro que quería mencionar, ya aprovechamos también a mencionar, es que en realidad, un poco mirando un poco el recuento que hicieron, que estuvo muy bueno de eventualmente factores de la coagulación y coagulantes o déficit de algún factor como es la C y la S. En realidad hay mucho escrito y mucha teoría con respecto a las trombofilias. La mayoría de las trombofilias que habitualmente conocemos en general dan únicamente trombosis venosa, no así trombosis arterial. Las que dan trombosis arterial son el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, la hemoglobinuria paroxística nocturna también puede dar, y después los mieloproliferativos sobre todo son los que pueden dar de ambas. Después, el déficit de proteína C, déficit de proteína S, los factores genéticos, el 20210A, el factor 5 Leiden, o sea, la mutación del factor 5, que es el factor 5 Leiden, lo que dan es trombosis venosa. La antitrombina puede estar, el déficit de antitrombina puede estar asociado también a trombosis, sobre todo venosa, pero también podría ser arterial. Pero básicamente porque muchas veces uno ve que se termina pidiendo una cantidad de factores en búsqueda de trombosis arterial, de factores de trombofilia, que en realidad tanto el déficit de proteína C, el déficit de proteína S, factor 5, 20210, no, esos son únicamente venosos, entonces no, en ese caso no es necesario buscarlos. Bien. Bueno, los planteos diagnósticos acá, iniciales, fueron de SAF catastrófico y vasculitis. El tratamiento médico, en base a los planteos, se realizó en conjunto con hematología. Se inició con pulsos de metilprednisolona, que fueron desde el 1 al 3 de julio, de 1 gramo durante 3 días, continuando con glucocorticoides intravenosos. Recibió posteriormente inmunoglobulinas del 3 al 7 de julio, y heparina sódica en bolo de 5.000 unidades internacionales IV y mantenimiento para mantener un KPTT entre 1,5 y 2 veces del valor inicial, debiendo aportar hasta 1.600 unidades internacionales por hora. Se solicitó perfil inmunológico, dentro de ellos los anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína 1, los anticuerpos anticardiolipina, el anti-RO y el anti-LA, anticuerpos anti-SCL70 y anti-JO fueron negativos, y no se pudo realizar el anticuerpo anticoagulante lúpico sensibilizado para SAF. Se procedió, en cuanto al tratamiento quirúrgico, se procedió a confeccionar un bypass venoso de arteria ilíaca común izquierda, arteria mesentérica superior a raíz del mesenterio, quedando en plan de relaparotomías programadas para control de la isquemia intestinal. Las cirugías van desde el 1 de julio hasta el 15 de julio. Dentro de ellas se realizó múltiples invaginaciones de delgado, hubieron fallas de sutura, fuga por la asfixia, quedando con un intestino corto, llegando a 120 centímetros de delgado. Y en la evolución agrega hiperleucocitosis, alcanzando cifras de hasta 34.000 de glóbulos blancos, bajo tratamiento antibiótico empírico desde el ingreso con ampicilina sub-bactam, con un relevo bacteriológico del ingreso sin desarrollo. A la semana de la heparinoterapia agrega plaquetopenia real durante 5 días, con un fibrinógeno normal y un KPTT en rango de anticoagulación. No presenta nuevos episodios trombóticos, y se vincula la plaquetopenia a consumo. Se mantiene la heparina con KPTT en rango de 50 a 60, se transfunden plaquetas para mantener un recuento mayor a 40.000, y posteriormente normalizó el recuento plaquetario. A nivel de miembro superior derecho, agrega edema, filtenas de manos con relleno capilar lento, se realiza un ecodoppler que evidencia una trombosis de vena cefálica derecha.
Se drena el hematoma por parte de cirugía plástica, evolucionando posteriormente a la necrosis de piel y partes blandas, con múltiples limpiezas quirúrgicas, y el 13 del 7 se confecciona un sistema de vacuum pack. En la segunda semana en UCI, mantiene un estado hemodinámico hiperdinámico, con aumento de la lactatemia, un estado confusional agudo hipoactivo de leve a moderado, agrega disfunción hepatocítica con bilirrubina totales de hasta 2,3 a predominio directo y aumento de las transaminasas a 1000. Presenta registros febriles con PCR elevada, se realiza un nuevo relevamiento bacteriológico el 14 con cultivo peritoneal del 10 a destacar flora entérica habitual, y con planteo de DOM probable infecciosa, una peritonitis terciaria, tromboflebitis o arteritis subcurada, absceso esplénico o hepático, se sustituye la ampicilina surfactam el 14 por meropenicilina. Se realiza una tomografía de control el 14, donde se evidencia la persistencia de trombo aórtico que se extiende desde Callao hasta la emergencia de la arteria mesentérica superior, persistencia de la trombosis de vena esplénica y de vena porta en su origen, con defecto relleno parcial a nivel de la rama derecha de la vena porta, que no estaba presente en estudio previo, y un área hipodensa a nivel hepático en probable relación isquemia. Eso al 10º día de anticoagulación. Y el 15 del 7 ingresa a Block y se evidencia infarto intestino mesentérico masivo. En suma, shock refractario con un DOM persistente, con infarto intestino mesentérico masivo, con planteo de infarto sin posibilidad de salvataje intestinal del delgado remanente, se procede a cierre parietal y fallece el 16 de julio. Perdón, ¿podemos comentar alguna cosa? Sí, adelante, claro. No, vos, Gonza, querías comentar algo de la vasculitis, de la posibilidad de la vasculitis. Exacto. En realidad, fuimos ahí anotándonos alguna cosa para ir comentando. Con respecto a lo etiológico, las vasculitis que uno podría pensar en este contexto deberían ser vasculitis de gran vaso, en particular, ella está en el límite de edad del Takayasu, que es la que puede eventualmente comprometer el tronco aórtico, en general por debajo del callado. En general, la tomografía, la angiotomografía, muestra alteraciones en la pared vascular que son sugestivos de la vasculitis, y no solamente la presencia del trombo en sí mismo. Exactamente, y hay compromiso en general periaórtico, perivascular y aparte de la propia pared. Entonces, en realidad, cuando la trombosis, si bien eso a priori parecería medio teórico, igual es, eso los imagenólogos en general tienen alguna sospecha que nos puede orientar al planteo de una vasculitis de gran vaso que estuviera comprometiendo esto, porque en realidad el infarto mesentérico es secundario a la trombosis que hay en el tronco celíaco y que viene desde la aorta. Eso por una parte. De cualquier manera, en el tratamiento empírico, cuando se le hizo metilprednisolona, esa eventualidad estaría cubierta desde el punto de vista terapéutico, al igual que el SAF catastrófico. Esto que para nosotros siempre es un aprendizaje, vivir estos pacientes en conjunto con el equipo de terapia intensiva, porque las medidas diagnósticas y terapéuticas en pacientes graves van casi que en concomitancia o en paralelo. Entonces, una medida que hace los planteos con el paciente grave, los cubre de manera empírica, hasta tener una aproximación diagnóstica un poco más fina. Después, en realidad, con respecto a la eventualidad del SAF catastrófico, se le pidieron los anticuerpos antifosfolipídicos y que fueron de manera bastante rápida, eso fue positivo, y en realidad lo que cambiaría desde el punto de vista terapéutico entre el SAF y el SAF catastrófico es agregarle la gamma-globulina y la metilprednisolona en el tratamiento. Más o menos, exacto. Ahí va. Como dice Fede acá, perdón, gamma-globulina más o menos recambio plasmático, que eso también se cubrió a la espera de los resultados. Básicamente eso. Después en las otras enfermedades autoinmunes, y de hecho creo que salieron de Ana y Ena, en general no tienen este tipo de presentación, porque en realidad esto es por el lado de lo trombótico y no tanto de lo inflamatorio sistémico, pero sí, serían las cosas que serían para comentar de eso. Y lo otro, con respecto a la vasculitis de gran vaso, tampoco afectaría la trombosis venosa, entonces también eso parece que quedaría un poco aparte. Después, lo que comentaba Gonzalo del síndrome de antifosfolípidos, digamos, ya el SAF catastrófico es una eventualidad extremadamente rara, y además el cero negativo es algo, el SAF cero negativo, que en este caso fueron negativos los
tanto el inhibidor lúpico, beta-2-glicoproteína 1 y anticardiolipina, ya que sea cero negativo es algo más raro todavía, o sea que estaría dentro de lo raro, realmente sería extremadamente raro. De todas formas, eso como dijo Gonce, y lo discutimos también en conjunto con ustedes, se cubrió porque nos parecía que a pesar de, antes de, como no íbamos a tener tan rápido los anticuerpos, había que hacer todos los esfuerzos para intentar de cubrir eso. Después, con respecto al descenso, primero inicialmente había tenido una trombocitosis, que podemos pensar que fuera inflamatorio, teníamos un JAK2 negativo, que es del mieloproliferativo. Siempre que hay trombosis venosa o arterial, y hay trombocitosis, o hay un hematócrito elevado, uno tiene que sospechar que pueda haber un mieloproliferativo por debajo, y ahí sí hay que solicitar el estudio del JAK2, pero también fue negativo. Después tuvo el descenso de las plaquetas, que discutimos un poco el descenso de las plaquetas en conjunto con ustedes, nosotros, e incluso también con la gente, el equipo de trombosis y hemostasis de clínicas, porque nos cuestionábamos la eventualidad de la trombocitopenia inducida por heparina, y bueno, finalmente nos planteamos que fuera por consumo, y en general la trombocitopenia inducida por heparina no da valores tan severos de trombocitopenia. En general da trombosis, y eso es lo que da, pero bueno, en principio se planteó que esto podría estar vinculado al consumo y nada más. Después lo que hablábamos un poco de la heparina sódica y heparina bajo peso molecular, que es algo que nos complica muchas veces, porque en este paciente sobre todo es un paciente que requería múltiples intervenciones quirúrgicas y estar disponible para operarla en cualquier momento. La heparina sódica parece la alternativa más clara y segura, porque digamos, por la corta vía media que tiene. El problema que nos genera la heparina sódica es el margen terapéutico, digamos, el que debe estar un KPTT adecuado, y que además tenemos que hacer controles muy, muy regulares. Y eso realmente muchas veces termina generando problemas, pero en este caso creo que se hizo bastante bien. Y bueno, creo que no tenemos mucha más cosas con respecto a eso. Una pregunta, Federico, desde el punto de vista diagnóstico. Ahora con el diario del lunes, ¿nos quedamos cortos en algún gesto diagnóstico para mejorar la precisión de eso? ¿Puede haber tenido un síndrome paraneoplásico a partir de otro tipo de cáncer que no diagnosticamos? ¿Está enferma? Pues nosotros en terapia intensiva, cuando tenemos estos eventos, lo más frecuente que planteamos más allá de las enfermedades hematológicas primarias son los síndromes paraneoplásicos. Y uno se queda pensando si no había otra cosa, más allá de que después no llevara a un cambio terapéutico, operativo, en esta enferma en particular, ¿no? Y está bueno lo que te preguntás vos. En general, lo que hay clara evidencia es en la trombosis venosa con el cáncer. Para la trombosis arterial no hay mucha evidencia, hay mucho trabajo hecho, pero es poca la evidencia a favor. Igual te digo que viéndolo, como decís vos, viendo otros pacientes cuando empiezan a trombosar arterial y venoso, más de una vez nos hemos encontrado con un cáncer. Eso es una asociación, digamos, por lo menos clínica que uno ve, pero no demostrada desde el punto de vista científico. O sea que, bueno, pero lo que sí está demostrado en la trombosis venosa es que cuando se asocia al cáncer, el cáncer en general está avanzado. Tenemos un body TC que no, como dice Gonzalo acá, que no tiene en realidad, que no encontramos absolutamente nada. Eso no quiere decir que no pueda tener, pero la verdad que creo que ostensiblemente, por lo menos algo grosero, no se vio. Poder ser paraneoplásico puede ser, la verdad que no sabemos, o podrá haber otros factores protrombóticos que desconocemos hasta el momento. En muchas cosas se está intentando avanzar. Por ejemplo, hay algunos nuevos marcadores para el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos que están en revisión, y bueno, y probablemente hay algunos otros factores que se nos estén escapando. Ahora, que podamos haber hecho algo
creo que no, creo que de maniobras diagnósticas, porque digamos, la paciente en ningún momento tuvo trasladable como para eventualmente hacer algún otro procedimiento, obviamente menos hacer estudios endoscópicos, tomografía por emisión de positrones nunca estuvo trasladable, y aparte, digamos, su problema en ese momento era la trombosis y la isquemia que tenía a nivel abdominal. Entonces, me parece que lo que hicieron ustedes, lo que se hizo en el hospital, lo que tratamos de hacer, porque nosotros colaboramos en eso, me parece que no hubo más cosas para hacer. En determinado momento creo que lo discutimos con Luis Figoli y contigo también, eventualmente, la posibilidad de hacer recambio plasmático, pero nos pareció que trasladar a la paciente ese contexto y rotarle el equipo quirúrgico era complicado. Luis nos dijo que, porque acá no tenemos posibilidad de recambio plasmático, habría que llevarla a clínicas, eventualmente, y bueno, y nos parecía que eso no iba a modificar demasiado, y de hecho es lo que te digo, la verdad, pensar que tenía un SAF catastrófico, que es algo extremadamente raro, y que además es cero negativo, realmente estarías dentro de la rareza, y con digamos, me parece que es casi que imposible pensar en eso, y creo que no nos hubiera cambiado nada, porque en realidad la indicación es metilprednisolona, más gamma-globulina, más menos recambio plasmático, o más recambio plasmático y no gamma-globulina. La evidencia va por ahí, así que creo que se hizo todo lo posible, me parece. Pero que no vamos a acceder acá en Uruguay. Sí. Perdón. No, y lo último, que si hubiera sido un SAF catastrófico, lo que hay reportes ahora, pero reportes de casos aislados, es el tratamiento con eculizumab, que es un biológico, que es un inhibidor del complejo de complemento C5, pero que no hubiéramos podido acceder en Uruguay realmente a eso. O sea que creo que el abordaje terapéutico no hubiera cambiado si hubiéramos tenido otro diagnóstico distinto. Entonces, eso nada más. Un poco el de la línea que dice Fede. Bien, Estela, ¿vos querés comentar algo acerca de la plaquetopenia, que es un problema frecuente que tenemos en terapia intensiva? Bueno, cuando estaba mirando la historia, es decir, estaba en plazo para hacer una trombocitopenia inducida por la heparina. Sin embargo, como bien dijo Federico, sobre todo se ve por trombosis, es más trombosis que sangrado. Esta paciente ya tenía trombosis. Y había otras cositas que quizá no te hacían pensar tanto en la trombocitopenia inducida por la heparina. Y de hecho, no se cambió la heparina y la trombocitopenia revirtió. Con respecto a las plaquetopenias, son sumamente frecuentes en medicina intensiva, se acompañan de alguna manera a la evolución de la enfermedad, sobre todo cuando hay disfunción orgánica múltiple. Sobre todo en la sepsis es paralelo, prácticamente mejoran. Si nosotros empezamos a ver la plaquetopenia y la evolución en medicina intensiva, si el paciente mejora, al tercer día tienen prácticamente los pacientes que van a sobrevivir van a empezar a aumentar sus plaquetas. Por supuesto, para consumo de plaquetas habría que haber visto también si no había consumo de otros factores, porque creo que eso fue lo que se planteó, ¿no, Julio? Sí. Pero los marcadores que se midieron fueron los que mostramos ahí. Pasa que la enferma se agravó realmente en forma rápida y llegó a un punto en que estuvo, bueno, lo que decía Federico y Gonzalo, estuvo intrasladable y nos limitaba las posibilidades terapéuticas, ¿no? Y esa plaquetopenia pensaron que era consumo, pero no una coagulopatía de consumo. ¿De qué tipo? ¿De una CID? Sí, yo no recuerdo el fibrinógeno de ese momento, pero sí se interpretó como... Claro, porque aparte de las plaquetas tendrías que tener fibrinógeno, tendrías que tener productos de degradación de fibrina, tendrías que tener tiempos de coagulación prolongados para hacer por lo menos de la escala de la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis. Creo que alguno de esos criterios exactamente, que alguno de esos criterios apoyaba la CID, sí. Pero ya ahora no me acuerdo, pero sé que lo discutimos, no me acuerdo si era que tenía el fibrinógeno descendido,
algo había que nos apoyaba la serie. Acá dice fibrinógeno normal. El APTT en rango de anticoagulación no te llama la atención y además no es el que más frecuentemente se ve. Lo que se ve sobre todo es la tasa de protrombina. Pero digo, estos son cositas muy chiquititas, ¿no? Prácticamente son detalles. Acá es una pregunta. Este es el momento que ella empieza a ponerse séptica, ¿no? Sí, Estela, en la segunda semana ya tiene un comportamiento hiperdinámico y en realidad clínicamente tiene una disfunción multiorgánica que ante toda la penuria y catástrofe intestinal se plantea el foco, el origen peritoneal de la disfunción multiorgánica. Ahí está, y eso es paralelo a la, a la plaquetopenia, de alguna manera. Sí, también. Sí. Ahí está. Sí, ahí ya con la forma evolucionada, en realidad ya quedó un combo de mezcla entre los eventos trombóticos iniciales y la actividad inflamatoria infecciosa que mete en la segunda semana, ¿no? Y bueno, entonces esa es la explicación quizá de la plaquetopenia, más que nada. Si mal no recuerdo, creo que a las 48 horas había levantado las plaquetas y tenía 80, 90 mil plaquetas. No me acuerdo ahora realmente el valor, pero creo que había aumentado el valor de las plaquetas posteriormente. Sí, sí, había levantado, se había hecho reposición de concentrados plaquetarios y eso levantó el recuento plaquetario. Ajá. Que llegó a tener, como dice ahí, en la segunda, a la semana aproximadamente. Un recuento mayor de 40.000. Sí, tenía más de 40.000. Pero eso lo necesitaron hacer sobre todo para llevarla a bloque quirúrgico, porque menos de 50.000 no la podés llevar. Exacto, sí, sí. Fue en ese contexto y no por otra razón. Ahí está, pero es lo que pasa siempre en la sepsis. La paciente, es decir, la evolución de las plaquetas, ustedes la mantienen a más de 40.000, pero la mantienen en base a transfusiones, no en base a que ella genere sus plaquetas. Y está bien lo de plaquetopenia de consumo en base a que se consumió la coagulación, no una CID, pero igual se consumió por la sepsis. Sí, tal cual. Yo por mi parte creo que no tengo mucho más para aportar. Perdón, estaba silenciado. Decía que específicamente no se buscó una trombosis venosa cerebral, así que si hubo compromiso a nivel encefálico no lo sabemos. Laura tiene un minuto más para compartir un par de slides que he encontrado de bibliografía. Bueno, en realidad al buscar bibliografía que describa casos de trombosis aórtica tan extensa como en esta paciente, la problemática fue encontrar realmente casos que sugieran un protocolo de estudio y terapéutico. Y bueno, lo más nuevo es el de esta revista y el de la revista argentina de cardiología, que en cualquiera de los dos lo que concluyen es que persiste la necesidad de monitorización más adecuada y estrategias terapéuticas más específicas, y que los registros son escasos. Y bueno, por ende el diagnóstico y tratamiento a instituir no está definido. No sé si quiere alguien hacer algún comentario. En el chat no hay otros comentarios. Creo que lo que nosotros nos tiene que dar como enseñanza, más allá del aprendizaje general sobre este tema, que no es mucho para los intensivistas, es qué podríamos haber cambiado o mejorado cuando nos enfrentemos a un paciente con esta situación catastrófica, ¿no?
porque no sé si, Estela, vos querés comentar algo del monitoreo de la coagulación y situaciones que podamos mejorar más allá de una simple crisis, que es lo que tenemos a mano del laboratorio en nuestra rutina. Sí, estaba pensando sobre todo en los métodos viscoelásticos, ¿no? Que brindan muchísimo más con respecto a los métodos tradicionales, y te pueden medir la hipertrombicidad y podés ir valorando la evolución de tu tratamiento. Yo creo que quizá mejor que lo que podría haber sido hecho, es decir, que con el APTT. Pero bueno, eso quizá no sé si ustedes tenían disposición de ROTEM o tenían disposición de TEG. No, no tenemos en el hospital. ¿Vos sabés concretamente qué centros lo están usando en términos prácticos ahora en Montevideo? Clínicas seguro. Después creo que estaban, yo no sé si estaban en INPASA, en la parte de cirugía cardíaca, pero en clínicas, sobre todo el que se había hecho experto en eso es Maximiliano Berro, que es grado 3 de la clínica de hemoterapia. Porque eventualmente ante situaciones complejas, Federico, no sé qué pensás y Gonzalo, pero podríamos recurrir, como hacemos recurriendo a herramientas que no tenemos localmente en el hospital, podríamos aprender a recurrir a ayuda de equipamiento que estén en otro lado y bueno, y solicitarles en forma específica el uso del ROTEM. Julio, yo creo que si uno hubiera hablado con medicina transfusional, la cátedra de medicina transfusional, no creo que hubiera habido ningún problema. Ustedes contacto con ellos, si mal no recuerdo. Ustedes tuvieron... Sí. Porque ustedes quieren, creo que el jefe de medicina transfusional del Pasteur es Juan Inzagaray, ¿no? Desconozco, yo realmente desconozco quién es el jefe de medicina transfusional del Pasteur, y también desconozco si hay vínculo. Bueno, la verdad que no. Sí conozco a Maximiliano Berro, lo conocemos acá con Gonzalo, porque es un colega con el cual hemos trabajado los dos. No específicamente en el área de la trombosis, pero digamos, lo conocemos de la médica uruguaya puntualmente. Ahí está, porque decir, de repente no sé si sigue ahora, pero el jefe era Juan Inzagaray, que es grado 4 de medicina transfusional de la cátedra, ¿no? Y bueno, yo creo que se podría haber llamado y de alguna manera una muestra, se puede hacer perfectamente, enviar una muestra. Acuérdense en que cualquiera de los métodos viscoelásticos se pueden mantener si se usa un anticoagulante, se puede mantener hasta 6 horas la vigencia del resultado, ¿no? Es decir, que no es necesario, si bien se considera un point of care y se tiene que hacer al pie del lado de la cama, si tú usas siempre lo mismo, siempre usas el mismo anticoagulante, lo tratás, si usas el mismo anticoagulante, y para comparar podés usar perfectamente, podés tener las muestras con validez hasta 6 horas. Yo creo que eso es un aprendizaje importante para la práctica nuestra, que podemos de repente tener esa herramienta potencial que no utilizamos y que en el futuro, por lo menos, hacer las averiguaciones y las comunicaciones necesarias para manejarnos, aunque sea con cierto delay, pero tener un ROTEM para manejarnos en casos complejos concretamente, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas y yo lo he usado muchas veces, yo estoy en un CTI fuera de la ciudad de Montevideo, un CTI muy, muy primitivo, y creo que incluso te llamaba vos, Julio, es decir, usar los conocidos para poder apoyarnos, y yo creo que cualquiera de nosotros les podía haber dado una mano o hubiéramos conseguido quien nos hiciera el ROTEM. No, algo que estábamos pensando ahora con González. Primero que, digo, si bien no recuerdo, no fueron muchos los KPTT que estaban fuera de rango terapéutico. La verdad que no lo recuerdo bien, no lo vi ahora, pero
no recuerdo que fueran tantos. Y segundo, además que claro, digo, más allá de que el objetivo fundamental es mantener el rango terapéutico, claro, tenía un infarto de todo el intestino, del hígado, era una isquemia realmente abdominal tan severa que creo que es lo que también le signó el pronóstico a la paciente. Eso es un poco lo que estábamos comentando acá. Sí, sin duda que toda la catástrofe que viene por la isquemia intestinal, que también generadora de disfunción multiorgánica per se, ¿no? Más allá de lo estrictamente infeccioso. Pero bueno, esas son consecuencias fisiopatológicas de un problema de base que estaba a nivel de la trombosis arterial y venosa. No sé si alguien quiere más participar, opinar, o en el chat no hay más nadie que diga algo. Del grupo que tenemos acá en el estar nuestro, si alguien quiere decir algo, y si no, vamos terminando por acá y los liberamos a los compañeros que les robamos tiempo. Bueno, Gonzalo, Federico, Estela y todos los colegas que nos acompañan, que hay algún colega de otro CTI también, hay algunos ex residentes de acá que se conectaron, por suerte no se olvidaron del hospital, así que les agradecemos mucho a todos, y bueno, y que sirva también para estimularnos a seguir trabajando en equipo, porque me parece que los resultados mejoran cuando eso pasa, ¿no? Comunicarnos mejor y más. Gracias a todos. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.